¿Juegos en físico o en digital? Ay, amigo, la pregunta del millón, ¿verdad? Y es que conforme pasan los años, el debate entre cuál es mejor y cuál vale más la pena no deja de acrecentarse, aunque en este vídeo te explicaré por qué pienso que cada vez tiene menos sentido discutir por esto. Y además, te contaré bajo mi punto de vista cuál creo que es el futuro del cómo consumimos videojuegos con la base de los datos que se barajan hoy día. Pero no sin antes recordaros que si os mola este tipo de contenido y queréis apoyarlo, podéis hacerlo dejando un buen like, suscribiéndoos al canal y dándole a la campanita para estar atentos de todo lo que vaya trayendo por aquí. Y ahora sí que sí, sin más dilación, comenzamos. Vale, vamos a ver. Si hay una cosa clara en todo este asunto, es que nos guste más un formato u otro, la realidad es que el consumo en digital ocupa hoy día la gran mayoría del porcentaje en ventas. Y ya no solo hablo de videojuegos, esto se puede extrapolar a cualquier medio de entretenimiento hoy día, bien sean pelis, series, música o incluso libros. Así que como bien se puede apreciar en nuestro día a día, comprar nuestros productos de entretenimiento favoritos cada vez se produce más en la nube que en una tienda presencial de toda la vida. Y aunque esto quizás pueda sonar muy obvio o incluso un tanto filosófico, lo cierto es que esto se debe a una mera cuestión evolutiva. ¿Significa eso que si volviésemos a consumir solo o mayoritariamente en físico estaríamos dando un paso hacia atrás? No exactamente. Evolucionar no siempre significa dejar algo atrás para siempre. Hay modos de que ambas formas existan en un mismo tiempo y espacio, como es lo que pasa actualmente. Pero lo que sí que es cierto es que con un porcentaje de probabilidad muy alto, el formato físico acabará quedando relegado a una disponibilidad mucho más reducida y concreta de lo que ya lo es a día de hoy. Pero ahora llegaremos a eso. Antes me gustaría tocar a grandes rasgos las causas por las que hoy día el formato físico ya no es ni mucho menos tan relevante como antaño. La primera de todas, por evidente que pueda sonar, es el hecho del alcance y el acceso a internet hoy día en nuestros hogares. Y sí, soy consciente de que incluso en estos tiempos la conexión a internet y mucho menos estable no está implementada en todos los lugares del mundo. Sin ir más lejos, en mi aldea hasta hace no tanto tampoco teníamos un acceso digno a internet, pero en general es algo que hoy más que nunca está súper implementado y ya es prácticamente como un bien necesario más en cualquier unidad doméstica. Pero ciertamente esto antes no sucedía así, ni el internet llegaba a tantos lugares y ni mucho menos a una velocidad que se pudiese considerar rentable. Por lo que los estudios y compañías de videojuegos sabían que obviamente plantearse lanzamientos mundiales solo o mayoritariamente en formato digital era una locura. Vamos, que es algo que ni se planteaban. Cada lanzamiento desde tiempos inmemoriales hasta más o menos la generación de Play 3 y 360 estaba indiscutiblemente dominada por los juegos en físico y el consumo en digital por aquel entonces todavía seguía siendo minoritario. Pero como ocurre con todo, llega un momento en que, como comentaba antes, todo evoluciona. El internet a buena velocidad llegó a más hogares y eso impactó directamente en el consumo del entretenimiento y por tanto, las empresas remodelaron su estrategia adaptándose a la demanda del consumidor. Y que sí, que ya sé que todo esto puede sonar muy obvio, pero creo que es básico para entender todo sobre lo que hablaré a continuación. Porque otra de las causas que ha visto motivada la masificación del consumo del videojuego en digital tiene que ver esta vez más solo con las empresas que con los consumidores en sí. Y es que otro factor obvio, pero que no viene mal recordarlo, es que a las compañías siempre les fue más fácil lanzar sus juegos en digital que en físico. El problema antes era el que todos conocemos, y es que era inviable dadas las limitaciones en lo que acceso a la red se refiere en muchos hogares del mundo. Pero lo cierto es que si por ellas hubiese sido, el formato digital habría sido la principal o incluso la única opción desde el principio. Y aunque esto pueda sonar malévolo para quienes aman el formato físico, no atiende más que a la reducción de costes que le supone a las distribuidoras ahorrarse la producción de cientos y miles o millones de copias en físico y que genera lógicamente que haya un menor margen de beneficios. Y sabiendo que hoy día la gente prefiere la comodidad de consumir todo en digital, pues te ahorras tener que moverte de tu silla o del sofá y te permite la posibilidad de disfrutar de cualquier juego en cuestión de solo unos pocos minutos, las empresas ya no tienen ni la más mínima intención de sacar sus juegos en físico, pues entienden que ya es solo un nicho que antes o después desaparecerá. Y esto nos lleva a por qué cada vez se preocupan menos por hacer ediciones en físico bonitas y con contenido de calidad. Sonando duro y claro, nos están invitando amablemente a que dejemos de consumir en físico y nos vayamos a tomar por culo. Es broma, perdonad, me he pasado. Pero lo que he querido decir no es ninguna mentira. Las empresas ya no muestran esmero en cuidar las ediciones físicas no porque se hayan vuelto vagas o ya no sepan cómo hacerlo. Es una evidente y al menos en la teoría, eficaz estrategia de a quienes aún disfrutan del consumo en físico, se les quitan las ganas y ya no vean ningún aliciente en consumir sus juegos en
en este formato. De hecho, hay compañías que ya ni se molestan en ponerte el disco o el cartucho, como es el caso de Nintendo, que con la llegada de Switch 2, la mayoría de sus respectivos juegos en físico ya solo te vienen con una mísera y pobre keycard para activar el juego en tu consola. Y casos además como el de Mario Kart World, en el que literalmente te están vendiendo la supuesta versión en físico a 90 jodidos euros, cuando es prácticamente lo mismo que hacerte con el juego en digital. A eso lo considero ya una estafa de manual. Y hasta para gente como yo que prefiere el formato físico, no recomendaría a nadie hacerse con dicha versión en carátula, porque literalmente te están sacando los cuartos por tener lo mismo que otra persona que decidió obtener el juego en la eShop de Nintendo. Y esto a su vez nos lleva a otra subtrama del asunto, y es el hecho de que quizás ya no valga la pena la discusión por si preferimos un formato u otro, porque... ¿y si ya nos han colado los juegos en digital en su totalidad y aún no nos habíamos dado ni cuenta? Vale, antes de nada, claro que esto todavía depende mucho de la distribuidora y que aún debe de haber excepciones, pero mayoritariamente me atrevería a decir que, y corregirme si estoy cometiendo un error, que ya no compras un disco cuando vas a una tienda a por un juego, sino que en esencia estás haciéndote con el juego en digital, solo que envuelto en la experiencia de hacer lo que antes hacíamos todos. Vamos, que es una forma de mantener contentos a quienes aún consumen los juegos en físico, aunque en el fondo sepan que ya no es lo mismo y que lo digital se ha impuesto definitivamente en nuestras vidas. Por lo que la batalla entre lo físico y lo digital técnicamente ya lleva acabada desde hace tiempo. Ahora solo quedan quienes defienden su postura una y otra vez, aunque eso ya no vaya a cambiar nada. El formato físico ya es casi más una ilusión que una realidad, pero no es menos real que comprarte un juego en una plataforma digital en donde sabes que literalmente aquello por lo que estás invirtiendo tu dinero no te pertenece. Esto nos lleva a la otra gran subtrama del asunto, porque una vez asumido que esta es la forma de consumir que ya predomina y la que ya se quedará para siempre, debemos preguntarnos si nos beneficia más a los consumidores o por el contrario hemos dejado que nos la cuelen con patatas. Porque todos y todas sabemos que cuando compras el juego en digital, y matizo que cuando me refiero a esto también entran muchos juegos en físico, por lo que comentaba antes, que cuando adquieres un juego en tu tienda digital no estás comprando el juego per se, solo una licencia. Vamos, que te están prestando el juego como si fuese el alquiler de un solo pago indefinidamente hasta que deje de ser indefinido. En otras palabras, que el juego nunca te pertenecerá en su totalidad, que si a PlayStation o a Xbox o a Steam o a Epic Games les da la real de la gana, el juego puede dejar de pertenecerte si ellos así lo quieren. Obviamente esto no tiene por qué pasar, ¿verdad? Pero el hecho en sí de saber que en muchos casos estás pagando un juego de 80 euros o 90 o más y que aún así ese juego no es tuyo y que nada, absolutamente nada te asegura su disponibilidad en tu biblioteca, es cuanto menos inquietante, al menos según yo lo veo. Y sí, ya sé que muchos y muchas diréis ahora, oye, pero Isma, ¿y qué te crees, que los juegos físicos también te van a durar para siempre? Los discos llegado el momento también se degradan y llegará un momento en que no puedas usarlos. Y ante eso yo os digo, bueno, razón nos falta, pero no me podéis comparar un caso con el otro. El riesgo de perder tu juego en digital es mucho más alto a priori porque hay muchas más amenazas y condiciones que pueden hacer que pierdas tu juego para siempre. Y encima ni siquiera tienes una garantía de que al menos recuperes tu dinero si eso pasa. Puede que sí, como pasó con Google Stadia cuando chapó, o puede que no, y te quedes sin juegos y sin el dinero. Pero ya el hecho en sí de no tener esa seguridad hace que todo se sienta raro, ¿no? Es como, necesito creer que todo estará bien y que no pasará nada para tener la conciencia tranquila y no sentirme raro por haberme dejado 80 pavos en un juego que no me pertenece en realidad. No sé, al menos es así como yo lo veo. Y con esto no critico a quienes compran en digital, ni mucho menos. Yo también compro en digital y a veces soy el primero en ser consciente de que ninguno de los juegos que guardo en mi biblioteca realmente me pertenecen. Y si nos ponemos trascendentales, también muchos me podríais decir que al final de tu vida no te podrás llevar tus juegos en físico y que por tanto nunca te han pertenecido tampoco realmente. Y sí, razón nos falta. A ninguno os falta razón. Probablemente todo lo que me pongáis en comentarios será verdad y ninguno tendrá por qué estar equivocado. No hay un solo punto de vista ni una verdad absoluta. Cada uno defenderemos nuestra postura, pero nada de eso nos hará tener más o menos razón. Y como mencionaba antes, no hará que la realidad y el curso de la historia siga su camino, por muy filosófico que pueda sonar. Ahora bien, dicho esto, existe una posibilidad de que, aunque remota, no descartaría en absoluto. Y es la posibilidad de que, quizás en unos años, debamos dar un paso hacia atrás. Esto naturalmente es especulación pura y dura y para nada atiende a la realidad. Pero no es descabellado pensar en el siguiente escenario que planteo a continuación. Pero antes quiero poneros un ejemplo que sí es una realidad hoy día y os explicaré cómo lo extrapolo al debate de los juegos en físico o digital. Y el ejemplo lo tenemos delante de nuestras narices con todo lo que está pasando con el tema de la RAM, que por si no estás muy puesto en el tema te invito a que visites este vídeo en el cual hablo más en profundidad sobre ello. Pero el caso, ¿por qué hago alusión a este problema de escasez de RAM y cómo lo comparo con los juegos en físico o en digital? Pues por una sencilla razón, y es el hecho de valorar escenarios poco probables pero que nunca pueden descartarse.
sé. Y es aquí donde veo la única o de las poquísimas posibilidades donde veo que el formato físico pueda volver a imponerse a la fuerza frente a lo digital. Veréis, con la escasez de la RAM fruto del empeño y la obsesión de muchas megacorporaciones con el desarrollo y potenciación de la IA, se está viendo como claramente los precios de prácticamente todo aparato electrónico semi-inteligente han aumentado considerablemente. Tarjetas gráficas que ahora valen el doble o el triple que antes, ordenadores portátiles enteros que cuestan ahora lo que te valdría una torre buena y de media o incluso alta gama, en fin, un despropósito absoluto. Bien, pues dicho despropósito va a provocar probablemente, entre otras muchas cosas, que volvamos a vivir tecnológicamente hablando a como estábamos hace 10 o más años. Móviles y ordenadores que se fabricaban hace 10 años con 4 u 8 GB de RAM, en vez de 16 o 32 como era más común encontrar ahora, volverán a verse con cada vez más frecuencia y de aquí a unos años si la burbuja de la IA no estalla. La mayoría de nosotros tendremos un montón de dispositivos que parecerán más antiguos de lo que son en realidad por la memoria RAM usada en ellos. Coches que ahora usan complejos sistemas de infoentretenimiento, de aquí a no tanto volverán a lucir salpicaderos más modestos y tecnológicamente menos potentes. Y esto por poner solo un ejemplo para que veáis que no solo a la industria del gaming afecta esto. Vale, ¿y todo esto cómo lo uno al consumo de los juegos en físico o en digital? Pues en realidad hay muchas formas de hacerlo. En mi caso, lo asocio y lo asemejo con el hecho de, por causas que ahora mismo escapan a nuestro conocimiento, debamos volver a un consumo de juegos en físico fruto de la inviabilidad de seguir adquiriéndolos en digital por X motivos. La red, internet, ese submundo digital que vive con nosotros a diario es absurdamente frágil. Tan frágil que basta que suceda uno o varios acontecimientos lo suficientemente devastadores como para que todo se vaya a tomar por culo. Y sí, ya sé que puedo pecar de ser muy alarmante, y no digo que tenga que pasar nada. A veces solo basta con un ciberataque, un hackeo masivo, robo de datos o información importante como para que algo tan usual como una tienda digital deje de funcionar. Y es a esto a lo que me refiero cuando hablo de que tal vez en un futuro no muy lejano perdamos el acceso total a nuestros juegos en digital. Si un suceso de tal magnitud como el que he planteado sucede, las empresas solo tendrían dos opciones: o abandonan el mercado de los videojuegos y se van a hacer otra cosa, o se ponen a hacer como panes juegos en físico que funcionen sí o sí con el disco. Este escenario nada descabellado que planteo sería probablemente el único que provocaría que el formato físico, aunque a la fuerza, volviera a tomar relevancia. Y de nuevo insisto, sé que puede parecer un escenario muy poco probable, pero hace 3 años, ¿quién imaginaba que ahora habría escasez de RAM y obligaría a todo el sector tecnológico a reenfocar su modelo de negocio volviendo a la tecnología antigua para poder sobrevivir? Hoy día ningún escenario es descartable, y yo solo dejo esto como posibilidad, y no quiero parecer un aguafiestas o un pesimista de mierda, solo expongo ideas e hipótesis que me resultan interesantes de compartir para que vosotros, como siempre, las cojáis y hagáis con ellas lo que consideréis oportuno. Y dicho lo cual, me gustaría que ahora fueseis vosotros y vosotras quienes me dejarais en comentarios qué pensáis al respecto. ¿Seguís consumiendo en físico? ¿Lo seguiréis haciendo hasta que sea físicamente imposible? ¿Pensáis que es imprescindible que persistan en pro de la conservación de la historia del videojuego? ¿O por el contrario no le dais tanta importancia y preferís no comeros tanto el tarro y consumir en digital sin pensar demasiado en el futuro? Sea como sea, a mí solo me queda por recordaros que si os mola este tipo de contenido y queréis apoyarlo, podéis hacerlo dejando un buen like, suscribiéndoos al canal los que aún no lo estéis y dándole a la campanita para estar atentos de todo lo que vaya trayendo por aquí. Sin más me despido y os recuerdo que si vosotros queréis, nos vemos en un próximo vídeo.